A ver, muy buenas tardes a todas y todas. Disculpen que se me olvidó grabar. Es que empezamos a hablar de la evaluación y se me fue. A ver, voy a repetir un poquito lo anterior. Estamos haciendo como un esquema de justamente el trabajo que hay que hacer final. Hay que saber los datos generales del caso y los requisitos a analizar. Algo importante es que vamos a explicar. Con este caso terminamos el curso. Y la clase que viene, no, el miércoles seguimos con el caso, el lunes yo me voy a conectar en función de dudas, de cuestiones que querramos ver del trabajo. El trabajo es explicar, no es poner ahí, no, es el pueblo Saramaca, no, no, no. Estamos en el primer punto del trabajo, explicar los titulares de derechos humanos vulnerados en sus derechos, enfatizar si son individuales, si son colectivos, características de vulnerabilidad. Ahí estábamos hoy ahorita y dijimos, ¿cuáles son los titulares de derechos humanos en este caso? El pueblo Saramaca. Y dijo Gerardo o Pedro, dijo, Pedro también lo escribió en el chat, y Gerardo dijo, es el pueblo Saramaca como sujeto de derecho colectivo, y ahora María Los Ángeles dice, como pueblo originario o pueblo tribal, que es también, que lo vimos la clase pasada en el convenio 169 de la OIT. Y sus distinciones, porque vimos que se distingue el pueblo tribal al pueblo indígena, en el sentido de que el pueblo indígena se nota, se ve en el artículo del convenio 169 de la OIT, creo que es el 7, que dice el originario, el indígena va a tener una relación más de colonización desde la conquista, o por lo menos descendientes de ellos, evidentemente, ¿no? Han pasado 500 años. Y relación en esa historicidad. Y los pueblos tribales tienen una serie de costumbres, formas de convivencia, costumbres culturales, políticas, jurídicas, económicas, que los determinan por sí mismos diferentes a otro tipo de colectividad, ¿no? Entonces, eso hay que explicarlo en el apartado 1, por ejemplo, si esta fue la sentencia a analizar. Es un titular de derecho colectivo. ¿Y qué implica esto? Ese es un pueblo tribal, ya lo dijeron. Ahora, yo digo, también enfatícenme vulnerabilidades que tiene ese sujeto de derecho colectivo. ¿Qué sujetos tienen? ¿Qué sujetos tienen? ¿Qué derechos? Como sujeto colectivo, eh, hay una vulnerabilidad que María Los Ángeles acaba de decir. Cuesta mucho trabajo que te identifiquen como sujeto de titular de derechos humanos, por otras experiencias de otros casos. Pero aquí es importante ver en el caso cuáles han sido los problemas para que Saramaca fuera determinado como un sujeto de derecho colectivo, si la sentencia refiere a algo de esto. Estas son las cosas que también quiero que analicen ustedes en sus casos. Claro, este es especial porque es sujeto de derecho colectivo. Hay otros que son sujetos individuales y ustedes dirán, bueno, es una persona individual que tuvo tal problema. ¿Está bien? A ver, ¿alguien tiene algo más que decir de ese sujeto de derecho colectivo que es el pueblo Saramaca, como pueblo tribal? ¿Alguna vulnerabilidad, algún problema que diga la sentencia en su reconocimiento? Esas son las cosas que van al trabajo, ¿no? Todos estos elementos, todos esos análisis. Estamos solamente en el primer punto. Así que se los dejo. Es que es para reflexionar, es para pensarlo, para identificar. Ustedes en este ejercicio de final de curso van a aplicar los conceptos y los van a identificar y aplicar, saber cuáles son los conceptos teóricos de los derechos humanos y van a identificarlos y aplicarlos según la sentencia que estén estudiando. Por eso es importante, por eso también quiero ya la semana que viene ya cerrar con este caso, que la semana que viene ustedes se pongan a estudiar bien sus sentencias, y que vayan trabajando el trabajo final, que es largo, no es cortito, ¿eh? No se hace en un día, así muy rápido, depende. Y tienen que explicar, no es enunciar es el pueblo Saramaca, no, explicar por qué es el pueblo Saramaca, qué implica que sea un sujeto de derecho colectivo, ¿está bien? Que es un sujeto de derecho colectivo, que es un pueblo tribal, que está regulado. Por ejemplo, pueden poner la regulación, está en el artículo tal de Convenio 169 de la OIT, y cuáles son sus vulnerabilidades. A ver, ¿falta alguna vulnerabilidad del pueblo Saramaca por enunciar? Ya han dicho algunas cosas. Si Pues no quieren, sé si dime, adelante, adelante. el, el tema del recuento histórico que se hace sobre que fueron
pues descendientes de personas que fueron traídas de África, o sea, extraídas de su origen, que además resisten al sometimiento pues, del hombre blanco y que Y tenían además su su propietario. subsistencia, su sobrevivencia, su resistencia o su existencia tiene mucho que ver con que tienen una forma de organización propia, pensamiento, interpretación de su entorno y la relación con ese entorno que están defendiendo el territorio y sus recursos les permite pues sobrevivir incluso económicamente, ¿no? O sea, su modo de vida, su economía está basada en cuidar el bosque, o sea, aprovechar el bosque, pero también cuidarlo, ¿no? Entonces, en el sentido de que se están vulnerando los espacios y los recursos y las condiciones que les dan su sustento, también ahí vi mucho el desarrollo de la sentencia. Muy bien, sí, ajá. Pero fíjate, aquí hay un tema interesantísimo. Hay temas de vulnerabilidad del pueblo Salamanca en la sentencia, reconocimiento, porque es un pueblo tribal. Y es un pueblo tribal porque no vivían antes ni descienden de personas que vivían antes en la colonia, sino fueron traídos desde África. Al traerlos desde África, así tenemos muchísimos pueblos en América Latina, y más en toda la zona de las costas. En la zona de las costas no son pueblos originarios, son pueblos afrodescendientes o afro-brasileños, por ejemplo. Pues los pueblos afro-brasileños, y es muy importante esta definición porque los pueblos afro-brasileños tienen costumbres propias, se llama, tiene que ver, hay un, por ejemplo, en Brasil se reconoce ese pluralismo jurídico sobre la base, a ver si me acuerdo cómo cómo define, a ver si recuerdo ahorita el término del análisis que se hace de... es un término que se usa incluso mucho también en Cuba, pero en Cuba se usa como un término histórico ya de los pueblos afros, porque en Cuba hay mucho mestizaje. Y esos pueblos afros propios, así que vinieron y se concentraron en un solo lugar, quedan muy pocos. Son migraciones incluso del siglo XIX. El otro día leía, por ejemplo, que en Cuba hay unas migraciones del siglo XVIII y XIX, desde de Jamaica, por ejemplo, de Haití, y se asentaron como al centro, alrededor de centrales azucareros en el centro del país, y tienen culturas propias, y esto, como se metieron mucho en el sistema institucional, ya se ha perdido la perspectiva, pero son pueblos así que podrían categorizarse jurídicamente hasta cierto punto, si desearía en materia cultural, como tribales. Y estos otros pueblos son mucho más fuertes. Y en Brasil hay muchísimos. En todas las costas regularmente. Y en México hay pueblos afromexicanos, que también tendrían que ser reconocidos como tal. Porque vienen después de la conquista y son incluso producto de ese proceso de colonización. Por eso son reconocidos así. Esto es muy importante. Eh, y aquí hay un tema de reconocimiento importante, que es justamente el sujeto de derecho colectivo, si algo tiene, es un problema de reconocimiento. Es que una vez que tú digas es un sujeto de derecho colectivo, de pueblo tribal o pueblo indígena, se derivan otros derechos y ahí es donde se activan otros procesos jurídicos. Bueno, ¿qué más de ese sujeto colectivo? Yo creo que más nada por ahora. Dice, es un pueblo que no es indígena a la región, pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad internacional, identificarse con sus territorios ancestrales y estar regulados, al menos en forma parcial, por sus propias normas, costumbres y tradiciones. Es la definición de pueblo tribal, justamente el apartado 79. ¿Está bien? ¿Sí leyeron? ¿Sí van a participar o solo María de los Ángeles? Porque si no... Adelante. Los que quieran participar. Ah, bueno, es que también está la parte en la que la Corte dice que para que el Estado demuestre que no, bueno, más bien
en el sentido en el que el Estado no ha garantizado medidas especiales para la supervivencia física y cultural, pues ahí hay procesos de discriminación, como dice el compañero Pedro, ¿no? O sea, Ah, porque, espérame, es que no sé, no leí lo de Pedro, ahora lo voy a ver. Adelante, vela, sigue, sí. ajá, entonces, que para garantizar el pleno derecho de sus, ejercicio de sus derechos humanos, tendría que haber medidas especiales, que es justo lo que al final de la sentencia dice, ¿no? O sea, qué medidas especiales eh, determina para garantizar esa parte. Entonces, en tanto que el Estado va diciendo que pues no los reconoce, si no es el jefe no son parte de, o no pueden demandar, o sea, el Estado en la manera en la que va alegando ahí la sentencia, yo creo que se va poniendo el pie, porque pues va demostrando que realmente los ha ignorado, pues ha sido como, eh, no les ha dado el acceso a la justicia y a poder defender su territorio, ¿no? Por eso es lo que decía de las medidas especiales. Gracias, María José Ángeles, pero fíjate, todavía estamos en el titular del derecho. Y ustedes enseguida se van a los derechos rápidamente y después a otras cosas. Vamos a llevar el esquema del trabajo final para que también lo ubiquen y lo hagan lo mejor posible. A ver, aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el pueblo tiene primero, se fundamenta porque es de carácter tribal y no originario, no indígena, ¿no? Y es interesantísimo. Por eso yo lo pongo como un acápite completo. Todos los elementos hay que darlos. Uno, vienen de ancestros africanos que se escaparon cuando eran esclavos, tienen 12 clanes. Todas esas son características del sujeto de derecho colectivo. Si no, no tiene sentido definir que es un sujeto de derecho colectivo, sino cualquier comunidad, en cualquier entidad, te puede decir que es un sujeto de derecho colectivo. ¿Cómo tú defines que es un sujeto de derecho colectivo? Porque justamente está el apartado 79 y dice, tiene características similares a los pueblos indígenas, tienen tradiciones sociales, culturales, económicas, diferentes a otras secciones de la comunidad internacional. Diferentes a las secciones de la comunidad nacional. ¿Cuáles son esas? Ahora venimos. ¿Cuál es su tradición histórica? Esclavos africanos, ancestros que escaparon de las regiones, como dijo María Los Ángeles, pero más otras importantes. Están distribuidos en clanes de linaje materno, es un matriarcado, ¿no? Sus clanes son de 25.000 a 34.000 miembros, se dividen en 63 comunidades situadas en tal espacio, en la región superior del río Surinam, y en algunas comunidades desplazadas que están ubicadas al norte y al oeste de dicha región. Estructura social, si no, cualquier pueblo te dice que es un pueblo tribal. Esas son las características que hay que dar como sujeto de derecho Y son colectivo. pueblos que resisten, ¿no? Porque dice que su identidad está relacionada con la tierra y con la lucha contra la esclavitud. Entonces son pueblos que resisten, que están en constante como confrontación con todo lo demás que está a su Pero tú alrededor. tienes que probar, vas a ser abogada, no es un tema solo social. Cualquier pueblo resiste, María Los Ángeles. Los pueblos campesinos también resisten y no son tribales. Tienes que probar que es diferente a la comunidad nacional. Ustedes son abogados, ustedes van a hacer estas demandas a futuro. Si van a hacer esta demanda, ¿cómo vas a encontrar la característica del sujeto de derecho colectivo? Eso es lo que te estoy pidiendo que identifiquen. Y lo identificas a partir de que te das cuenta, por eso estamos trabajando ya cosas hechas. Si yo les mandara, si yo me pusiera, si estuviéramos en una maestría, yo les mandara a hacer la demanda. No, y también en una licenciatura lo mandara a hacer, una demanda, pero no he querido hacer eso, sino que analicen solo la sentencia. Pero Somos, bueno, a lo va, mejor lo planteé mal, pero yo lo que decía es que en su identidad de que la tierra es sagrada, porque es uno de los elementos, ¿no? Que toma la exacto, sentencia, la sacralidad de su espacio. Entonces, pues eso yo está muy decía, bien. a lo mejor lo dije mal, pero estaba pensando en ese sentido, Es que de que los caracteriza la sacralidad de ese territorio. un pueblo como este, un titular de derecho colectivo que es tribal, necesitamos saber justamente por qué es diferente a otros sectores de la sociedad. Y ustedes tienen que describir este proceso, describirlo y sacarlo de la sentencia y tenerlo claro. Un pueblo indígena tienes que saber por qué es un pueblo indígena.
directo, un sujeto de derecho colectivo. Si es, por ejemplo, y si ustedes van a ver una sentencia donde lo que hay es una persona colectiva, puede ser un ejido, puede ser un bien comunal, me tienen que decir por qué es un sujeto de derecho colectivo. ¿Está bien? ¿Vale? Entonces, esto es importante, si no, a ver, Manuel, Sí, yo creo que tiene que ver, ¿no? Con los instrumentos jurídicos, en este caso de los que tengan las comunidades, no sé, es que existen. Y por ejemplo, en el caso de aquí de la comunidad de Zaramaca, había pedido, la sentencia menciona que habían pedido reconocimiento al Estado, situación que había hecho omiso, ¿no? Entonces yo creo que no había, en este caso, instrumento. Y si hablamos, por ejemplo, en México, de las comunidades, ya sea agrarias, o comunidades de bienes comunales, ¿no? Eh, existe un reconocimiento como tal, ya sea escrito en el Registro Agrario Nacional o en otros, instituciones del gobierno. Y eso, ya jurídicamente hablando, es un instrumento que acredita la personalidad del sujeto. exacto. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero también en materia, por ejemplo, tú me puedes decir, no, este es un pueblo indígena en México, no sé, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? Me puedes plantear que esto es un pueblo indígena, pero me tienes que decir por qué es un pueblo indígena, porque es un titular, mírenlo aquí, 2.1. Explicar titulares de derechos humanos vulnerados en sus derechos. No, no estamos hablando todavía de los derechos, estamos hablando de explicar esos titulares de derechos humanos. Enfatizar si son individuales, colectivos y características de vulnerabilidad. Por ejemplo, a ver, ¿qué estoy yo diciendo aquí con características de vulnerabilidad? Uno, si es un sujeto colectivo, a mí me interesa mucho que ustedes definan si es indígena, por qué es indígena, ¿no? Y cuáles son sus características de vulnerabilidad, que son, lo dijo María Los Ángeles y lo acaba de decir Manuel, el reconocimiento. Si es un pueblo tribal, en eso ahí coinciden los dos que no son reconocidos. Como bien dijo Manuel, si es un bien comunal o una sociedad ejidal, tienen reconocimiento legal, pero tienen que ser reconocidos también en el proceso jurídico. A ver, Manuel, adelante, que querías decir algo más. Yo quería decir en cuanto a las condiciones estructurales, ¿no? En el que viven estos pueblos, yo creo que en este sentido nos podríamos ayudar de otras disciplinas, como el derecho como tal, pues es muy limitado, ¿no? Pero ya en caso de la antropología, ahí existen ya documentaciones de las condiciones históricas, culturales, económicas de cada comunidad o pueblo indígena, en este caso, o en la comunidad tribal. O, Pero incluso, muy bien Manuel, exactamente, porque cuando tú lees la sentencia, lo que lees en la sentencia, miren la sentencia, si la tienen abierta, es que está hablando, uno, no están hablando, hablan de reconocimiento, pero ese es el tema jurídico, pero se meten a los temas antropológicos, muy bien dicho por Manuel. Y también lo refirió María de los Ángeles, que es qué tipo, y también históricos, ¿no? ¿Qué tipo de pueblo histórico son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se organizan estructura social? Eso es muy importante. Y que esa estructura social implica una forma matriarcal del linaje materno que es muy diferente a las sociedades occidentales y que se rigen por costumbres y tradiciones. Ahí está lo jurídico también, pero lo jurídico propio de ellos, ¿no? Que tienen una autoridad política con varios líderes locales, incluyendo lo que ellos llaman capitanes y capitanes jefes, así como un gahamán, que es el oficial de más alto rango dentro de la comunidad. Todo eso son características que muy bien describió Manuel, salen de la antropología, claro, el estudio, eso sale de un peritaje antropológico, por ejemplo, y lo aportan los representantes del pueblo y aportan sus características para probar que son un sujeto de derecho colectivo de característica tribal, como dice el derecho. Después hablan de la cultura, su cultura. Esos son los elementos que te determinan qué tipo de pueblos son, ¿no? Y después de todos esos elementos vienen estas vulnerabilidades. Ahorita voy a hablar un poquito más de las vulnerabilidades, porque no solo tienen que ver con pueblos indígenas y tribales. Por ejemplo, aquí habla de la cultura. ¿Qué hace el pueblo Saramaca? Tiene lo que había dicho María Los Ángeles, una fuerte relación espiritual con el territorio ancestral, que lo ha usado y ocupado tradicionalmente.
Si no, no puedes alegar después los derechos. Tienes que fundamentar al sujeto titular de los derechos humanos. Lo que significa la tierra para ellos, las tierras y sus recursos naturales, su relación espiritual, sus fines medicinales, sus fines también aceites, minerales, maderas, sus plantas, todo lo que hacen económicamente allí, caza, pesca, cosecha, todo eso son características que tú dices, bueno, cualquier pueblo hace caza, pesca, cosecha, recogen aguas, sí, pero ¿de qué manera lo hacen y cómo tratan al territorio? Ese punto de sagrado, que ya María Rosa lo dijo, es fundamental. Eso lo hace diferente a un pueblo campesino de Surinam, que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Hay una lucha histórica por la libertad de la esclavitud en ese pueblo, eso es importante para determinar también su origen. Y hasta ahí, a ver qué más. A ver qué más tengo señalado acá yo. Y su economía, que es una economía tribal. Esto es muy importante porque la economía tribal son economías también de trueques entre ellos y consumen cosas propias, lo que producen. Pero el tema de que las mujeres, además de ser matriarcal, que tienen dirigentes mujeres, también son las que más producen. Esto es aquí lo dice, de acuerdo con el peritaje del doctor Richard Price, por ejemplo, la mayor cantidad de alimentos que consumen los aramacas provienen de fincas y de jardines tradicionalmente cultivadas por las mujeres aramacas. Eso también te dice también la endogamia de un pueblo específicamente, que es importante para su territorio. ¿Por qué? Porque lo importante no es la propiedad colectiva. Aquí lo importante es que tú defines al sujeto, le das esa sustancia al sujeto y después dices, no le puedes quitar la tierra. Ahí es donde viene la acción jurídica. No le puedes quitar. El problema no es su propiedad, ellos no te van a dar ningún documento de propiedad. El problema es todo lo que hacen allí que implica que su relación con la tierra tú no se la puedes ocupar de ninguna manera. Esa es la esencia de transformar los hechos en derecho. Y hay que quitarse esa mentalidad tanto del derecho positivo que pueden tener algunos y algunas, porque en materia de derechos humanos lo importante es esa traducción, sobre todo. Esa traducción es muy importante, si no, pues no van a entender nunca las conexiones de argumentación jurídica para probarles como representantes en casos, a jueces, en cualquier ámbito jurisdiccional, probar y decirles, es que tienes que reconocerlo como pueblo y no, como bien dijo Manuel, es muy limitado el derecho, no, porque aquí tengo un acta del INPI. Bueno, pues lo fundamental no es el acta del INPI te va a ayudar, que tú eres un pueblo indígena, pero lo importante es tu relación con la tierra, tu relación con tus recursos, eso es lo importante. Bueno, eh, es que lo lindo de las sentencias es eso, es toda esa historicidad, toda esa cosa antropológica, sociológica también. Un poquito de sociología también porque tú haces comparación. La sociología hace más comparación entre el pueblo y, por ejemplo, toda la población, que lo puede hacer también la antropología, pero la antropología estudia el pueblo en sí, ¿no? Por eso se hacen peritajes antropológicos. Bueno, la Corte, al final, en el 84, ya la Corte considera al pueblo como una comunidad tribal por sus características, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes tuvieran que analizar esta sentencia para el trabajo final, todo eso lo tienen que explicar como titulares de derechos humanos. ¿Quién es el titular de derechos humanos? Este pueblo, colectivo, y tiene todas estas características tribal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Vale? ¿Ok? ¿Tienen vulnerabilidades cuál? Que no los reconocen. Ok. Vamos a otro punto, voy a otro punto rápidamente. Les puse aquí el trabajo para que vean dónde estamos. Características de vulnerabilidad. Si el sujeto es individual, por ejemplo, en el caso de Inés, ¿cuál era el titular de derechos humanos? A ver, ¿quién me dice? En el caso anterior, para repasar un poquito esto. ¿Quién era el titular? ¿Quién me dice? A Inés, su familia. Inés, Ok, pero ¿cómo lo analizamos? ¿Cómo qué? ¿Como un sujeto individual? ¿Como un sujeto colectivo? A Inés como un sujeto individual, pero pues estábamos contextualizándola a ella y a su familia en un contexto colectivo de la comunidad indígena, ¿no? Porque Pero Inés la es indígena. sentencia era, Exacto. ajá, pero la sentencia era en lo individual y también como su familia.
Exacto, y cada uno individual, aunque fueran familia, era un grupo, pero todos se trataban como sujetos individuales. Y entonces, ¿cuáles son las vulnerabilidades de Inés? Ser mujer indígena. Esas son sus características de vulnerabilidad. En el pueblo Saramaca, ¿cuál es su vulnerabilidad? El reconocimiento como pueblo tribal. Eso es lo que hay que ir condicionando. Y así les va a pasar con todos los casos. El titular es individual o es colectivo. Y cuando es individual, ¿qué vulnerabilidades tienen? Te vas a encontrar mujeres, te vas a encontrar, pero también pobre, ¿eh? Esta es otra condición social de vulnerabilidad, ser pobre, condición social, ¿qué es la condición social? De hecho, no, en derecho no se dice pobre, se dice condición social. Puedes decir que es situación de pobreza, no hay ningún problema, pero la característica que reconocemos, sobre todo se reconoce muy bien jurídicamente por discriminación, es condición social, que implica pobreza económica, ¿entiendes? Económica y de todos tipos, porque al final la pobreza te abarca a todo tu desenvolvimiento, no es solo un tema de ingresos, ¿no? Es multidimensional, es como se le llama porque te afecta a todos los derechos y tienes incumplido todos tus derechos humanos no garantizados. Bueno, volví aquí a las características de vulnerabilidad porque justamente si no lo tienen claro, se van a perder ahí. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a este punto? ¿Podemos seguir? Fíjense, son dos sujetos diferentes, sujetos individuales allá, mujer indígena, acá un sujeto colectivo, pueblo tribal. Puedes tener un caso que es un pueblo indígena, ese es otro tipo de sujeto colectivo. Puedes tener un caso que es un bien comunal, una sociedad de bienes comunales, otro que son sociedades ejidales, o puedes tener personas individuales dentro de esos entes colectivos. O puedes tener una persona normal que le vulneraron sus derechos por algo, específicamente, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? El No, Estado no es sujeto de derechos humanos. Y si tratan un caso con una empresa, tiene que ser vinculado a derechos humanos. Si llegan a mandar una empresa, no he visto hasta ahora que me han mandado una empresa, pero sería un derecho humano. ¿Entendieron qué cosas son características de vulnerabilidad? sí. Bueno, y si hay discapacidad también es una característica de vulnerabilidad, si son mujeres, si son adultos mayores, si son niños y niñas, si son pueblos indígenas, todos los grupos que vimos. También los jóvenes, depende del caso. Puede ser que la condición de ser joven, eh, justamente de no ser un adulto y de ser un joven, te haya generado un problema, en un caso específico, no sé, una discriminación, ¿no? También el caso, los migrantes, Presos, profesora. los recluidos, exactamente, Gerardo, muy bien. ¿Qué caso? Al final creo que no me lo mandaste, es el del, ¿cómo se llama? El que tú querías trabajar, el de Nicole, ¿cómo se llama? Nicole, algo así, no me acuerdo. Hay uno que es un recluso, que lo torturan, que creo que es ese caso, pero yo no encontré la sentencia. ¿Sabes que estuve buscando el caso? Y lo leí todo ya el caso. También, si eres recluso, reclusa, o más bien, sí, recluido, de privación de libertad o recluida. ¿Qué más? Extranjero, extranjera, migrante. Todos esos son condiciones de vulnerabilidad. Eso quiere decir características de vulnerabilidad. ¿Ok? Bueno. Vamos a los derechos principios. 2.2. ¿Cuáles son los derechos principios vulnerados en este caso? Vamos. Eso lo vimos un poquito la vez pasada, pero ¿cuáles son los derechos principios vulnerados? El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la protección judicial. Pues en la sentencia dice derecho a la propiedad privada, pero habíamos dicho que era tierra y territorio, ¿no? En la otra clase. Sí, la verdad, si me ponen propiedad comunal, como dice la sentencia, lo tengo que aceptar, la verdad. Pero a mí me gusta más, yo siempre voy
por autonomía, libre determinación, de ahí tierra, territorio. Bueno, esos son los pueblos indígenas, ¿no? Tierra, territorio, y uso y posesión de de su tierra, territorio, con todo lo que implica, que son sus recursos naturales. Es que la tierra, territorio implica todo eso. Siento que es que creo que la sentencia no pudo abordarlos así porque son los que están definidos en el convenio del 169, ¿no? Y aquí retomaron el artículo 21 del derecho a la propiedad privada de la Sí, Convención. feíto, muy feíto eso. Se fueron por la propiedad en vez de irse por los derechos de pueblos. ¿Entiendes? Se fueron podían haber alegado tierra, territorio en vez de propiedad. Porque para mí incluso, eso lo vimos en la clase pasada, el uso y posesión de la propiedad comunal se deriva del derecho a la tierra, territorio. Pero son interpretaciones. Que esté así no está bien también, da lo mismo, ¿no? Yo le doy más peso para mí la tierra territorio es un derecho más englobador, porque te Pero ubica creo que lo todo. llevaron hacia el mismo sentido al final, ¿no? Porque el Claro, tipo de reconocimiento que les dan es ese. claro. Ellos se fueron por pero está bien, yo no, a ver, yo le estoy dando una explicación para mí vinculada a pueblos indígenas y a los pueblos tribales también. Es mi explicación, yo lo argumentaría así jurídicamente. Pero no tengo ningún problema con que ganar un caso donde se hable de propiedad comunal y uso y disfrute de propiedad comunal. Pero lo importante es que, bueno, definamos, veamos, bueno, cuáles son los derechos principios que ellos alegan. Propiedad comunal, ok, vale. Propiedad comunal, que al final para mí está dentro de la tierra territorio, como un derecho principio. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cuáles son los subderechos de ese derecho a la propiedad comunal? ¿Cuáles serían los subderechos? Tenemos derechos, principios y tenemos sus derechos. A ver, ¿quién va argumentando? Derechos, principios y sus derechos. Porque todos tienen sus derechos. No todo lo que se expresa mediante un derecho humano, y esto es importante técnicamente, no todo lo que lleva un derecho humano internamente, todo se cumple a la vez. No todo está incumplido, ni todo está exigido, sino son como pedazos, no pedazos, sino especificidades de los derechos. A veces tú tienes un caso específicamente que puede ser derecho al agua y lo importante de ese derecho al agua para uso personal y doméstico, fíjense, el derecho al agua es derecho al agua y al saneamiento para uso personal y doméstico. Pero cuando ves una sentencia o haces una demanda, te enfocas específicamente en ese derecho vinculado a un subderecho o a dos: disponibilidad, acceso físico y no discriminación, a tres, por ejemplo, y no a todos los subderechos. Que esto es el desempaque más bien, pero al final tú tienes el subderecho, derecho al agua y al saneamiento, disculpen, porque ahí lo desempaqué más bien, es derecho al agua, no al saneamiento. No me enfoqué al saneamiento, me enfoqué al derecho al agua. Saneamiento es tener alcantarillado en la casa. Y derecho al agua es tener agua. Son dos cosas diferentes. Y es el mismo derecho humano. Entonces me enfoqué al derecho al agua. El subderecho es derecho al agua para uso personal y doméstico. Y ya después el desempaque sería más bien disponibilidad de acceso físico, etc. Se los digo porque no es porque se lo quiero que se lo aprendan de memoria, lo que quiero es que aprendan a analizarlo. Y que, claro, cuando ustedes analicen sus sentencias, no van a leer solo la sentencia, tienen que buscar la legislación derivada de la sentencia, la que tiene que ver con la sentencia, y no solo la Convención Americana. Por ejemplo, si, si ustedes escogieron una sentencia que tiene que ver con derechos políticos, ustedes tienen que ver cómo está regulado eso en la Constitución mexicana, si tiene que ver con un caso en México, por ejemplo. Y si tiene, y esos derechos políticos, ¿cuántos subderechos hay ahí? Para hacer un desmenuce mayor. Y también, si van, por ejemplo, si es un pueblo indígena, tienen que ver cuántos derechos, qué derechos hay y cuáles de sus derechos hay. Y tienen que ir al convenio 169 de la OIT, igual que con pueblos tribales. Que no lo mencionen en la sentencia, no los limite ustedes a buscar. Si es derecho al agua, tienen que ir a la observación general 15 del comité de DESC. Por eso es importante determinar los derechos principios y después ir buscando los subderechos e irlo a partir del relato de la sentencia, irlos analizando. ¿Está bien? Estoy dando orientaciones importantes para el trabajo final.
Si es derecho a la salud, también es observación, la observación general que tiene que ver con el derecho a la salud, ahora no me acuerdo si es la 14, creo. Y así, ahí yo les puse todos esos documentos, los tienen en legislación en la página. ¿Está bien? Que es donde especifican más los sus derechos. Las observaciones generales son las que especifican sus derechos. ¿Qué otros derechos, principios tenemos en sus derechos? Ya, les doy la palabra. Adelante. Ustedes. Creo que habíamos dicho que el derecho a la propiedad comunal como un subderecho, profesora, también. Sí, porque lo metí en tierra territorio, pero si quieren, describámoslo ahora a partir de lo que dice la sentencia. Propiedad comunal. ¿Qué más? Para mí está dentro de tierra territorio. Muy bien. ¿Qué más? Ok. Propiedad comunal dentro de tierra territorial. ¿Qué más? Lo que ya mencionó del uso y disfrute de los recursos, del desarrollo propio que tiene que ver también con lo anterior. Y El sobre todo al final, desarrollo propio es un derecho principio, ¿eh? Desarrollo propio puede ser un derecho principio, a no ser que la sentencia lo vincule con la autonomía, pero en este caso no hay autonomía acá, ¿no? No, para nada. No. y la consulta y el consentimiento sobre lo que se hace con los recursos y el territorio también es algo que desarrollan. La consulta es un derecho humano complicadísimo, ¿eh? Consulta previa, libre e informada. Consulta previa y consentimiento libre e informado. Y la consulta es un derecho procesal, por ejemplo. Es un derecho procesal es un proceso. Entonces tiene una serie de sus derechos que tú puedes derivar dentro de la consulta. Porque puede ser que realmente o no haya sido previa, o no haya sido libre, o no haya sido informada, algo puede tener, o no, o tuvo varios elementos, no sé, ahí Manuel que está trabajando casos de consulta, pero la consulta es un derecho bastante complicado, que cuando se alega hay que tenerlo en cuenta y es muy interesante, porque entonces tienes que desgajarlo también, en qué fue lo que pasó. Que no es que tú digas, no hubo consulta y ya. No, tienen que argumentar. Ustedes van a ser abogados y abogadas. Hay que argumentar acá. Si no, pues ¿qué, eh, qué van a construir en sus demandas, etcétera? A ver, tenemos tierra, territorio con respecto a la propiedad Derecho, comunal. A ver, adelante. Vero, dale. el derecho de usar y gozar de recursos de territorio de cacería en sentido del contexto de los miembros de los pueblos indígenas. Es así dice derecho, dice, de este modo el derecho a usar y gozar del territorio carecería el sentido del contexto de los miembros de los pueblos indígenas. Dice, si no tuviera conectado con los recursos naturales, como decía la compañera Ángeles, que se encuentran dentro de este territorio. Exactamente, muy bien. Está muy bien está muy bien lo que estás planteando. Y justo así, Vero, justamente que ella lo está viendo en la sentencia y lo está extrayendo, así es en el trabajo que lo vayan explicando con los elementos de la sentencia. Muy bien. A ver, yo voy a buscar, O sea, voy a ver, dime, adelante. Ajá, era lo que yo le iba a preguntar. Es entonces, enfocarlo y desarrollarlo con nuestras propias palabras, pero tal como lo estamos leyendo en la sentencia. Exactamente, explicar qué quiere decir. A ver, y esto es importante, explicar es que ustedes desarrollen el tema según la sentencia. Claro, tú no me puedes, por ejemplo, en esta sentencia tienes que ir al convenio 169 de la OIT, porque es un pueblo tribal, entonces tienes que ubicarte bien qué está definiendo la legislación, para que hagas un trabajo un poquito más integral. No vas a ver toda la legislación, yo quiero que veas por lo menos el 169 de la OIT. Si es un caso de agua, tienes que ir a la Observación General 15. Si es un caso de pueblos indígenas, tienes que ir al 169 de la OIT también. No solo la sentencia. ¿Sí se entiende? Para que tengan más elementos, para ustedes Sí, poder profesor. desarrollar lo que la sentencia dice.
Porque lo que sí tenemos, muchos escogieron sentencias de la Corte Interamericana. Si escogen de otro país, no importa. No quiero que se vayan a las constituciones de esos países. Si tienen tiempo y lo quieren hacer, adelante, no tengo ningún problema. Pero lo que me interesa es que también manejen la legislación internacional. Además de la constitución nuestra, evidentemente, pero la constitución nuestra, la federal, es malísima en materia de pueblos indígenas, el artículo 2 es muy escueto. Por eso a mí no me interesa eso, la verdad. Porque pues, si tú vas a defender un pueblo indígena, tú tienes que ir al 169, ese es el que tienes que conocer, ¿no? Y la Declaración Universal de Pueblos Indígenas también existe, esa también la pueden usar, tienen muchos más elementos, pero si van a temas de agua, salud, alimentación, incluso debido proceso, tienen que ir a las observaciones generales. Eso sí, se los voy a pedir, que revisen las observaciones generales que les puse del Consejo de Derechos Humanos y del Comité DESC. ¿Por qué? Porque necesitan conocer esa legislación. Claro, van a ver respecto a los derechos que ustedes están viendo, ¿no? Y ahí hay observaciones generales de acuerdo a casi todos los derechos, a muchos derechos. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que puedan ustedes relacionar sobre todo este tema de derechos, principios, sus derechos y obligaciones violadas. Ahí van a ver en esa legislación todo lo que hay, entonces van a poder identificar mejor en la sentencia todo lo que estamos refiriendo en esos tres acápites, que son derechos, principios, sus derechos y obligaciones estatales violadas. Que es el acápite, ya se los dejé de compartir, que es el 2.2, el 2.3 y el 2.4. E incluso el desempaque de los derechos humanos también está en esas observaciones generales, porque ahí van a ver todos los elementos de acceso físico, accesibilidad, disponibilidad, calidad, educación cultural, no discriminación. ¿Está bien? ¿Sí van comprendiendo lo que les estoy comentando? ¿O tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? Sí, yo, profesora. Dime. Entonces, bueno, lo que entendí dijo anteriormente que aunque hayamos elegido una sentencia que sea de otro país, tenemos que checar también la legislación mexicana, No. o la legislación de ese país, perdón. Acabo de decir lo contrario. Acabo de decir lo contrario, Lisbeth. Lo que estoy diciendo es que si elegiste de otro país, no me interesa la legislación del país, sino la legislación internacional de derechos humanos. ¿Sabes lo que son las observaciones generales, Miriam? Sí, son las que hacen los comités. Exacto, muy bien. El Ujú. Comité de Consejo de Derechos Humanos. Esas son muy importantes. Si es un pueblo indígena, ¿qué legislación te parece importante? A ver, si son pueblos indígenas y tribales, ¿cuál es la legislación internacional importante, además de la Declaración Universal, los pactos, no sé qué? ¿Cuál es? Podría ser el convenio contra todo tipo de discriminación racial y no. Sí, pero el 169 de la OIT, esto es lo que estamos diciendo, no sé si se entiende. Es lo que estamos analizando. Si tú trabajas, si es un caso, Ok, por sí. ejemplo, de donde hay niños y niñas afectados como titulares de derechos humanos, ¿cuál es la legislación internacional que también deberíamos analizar? A ver. Yo les puse la legislación, ni la han revisado, ni la han visto. Les puse una carpeta completa de legislación internacional. Si son niños y niñas, Sí, es una convención de... La UNICEF, la UNICEF es un que son los derechos organismo, humanos. Es es el un organismo. organismo. Yo estoy hablando de legislación. Ya. ¿Cuál es la convención? De protección de niños y niñas. Convención sobre los derechos de los niños y las niñas. Pues sí, tan sencillo como eso. Si hay mujer, por ejemplo, si el caso anterior es una mujer, es indígena, el caso de Inés, mujer indígena,
Pues tengo que tener una idea, porque tengo que tener una idea que hay una convención, la CEDAW, que es la de las mujeres, bueno, esa es la americana, pero hay una a nivel internacional, la americana es la Convención contra la Discriminación de la Mujer. Sí, lo puedes revisar y puedes revisar evidentemente la pueblos indígenas, pero te das cuenta que Inés está tratado en esa sentencia como un sujeto individual. Luego, entonces, me interesa la de pueblos indígenas, que es sujeto colectivo, quizás no tanto, como quizás me interesa más la de las mujeres. Eso lo van a seleccionar ustedes, pero tienen que determinarlo. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a analizar los casos. Es tan sencillo como eso. Pero tienen que tener claros este tema. Voy a analizar un caso donde el centro es el derecho a la salud y hay niños y niñas, por ejemplo el caso de María de los Ángeles, que ya yo lo estuve revisando, pues tienes que ver la Convención de los Niños y Niñas y tienes que ver la Observación General del 14, creo que es la de Derecho a la Salud. Tienes que tenerlo claro, porque ahí es donde están justamente, no tanto en las convenciones como en las observaciones generales. Si tienes un caso de alimentación o un caso de educación o un caso de todo, es que todos los derechos están de alguna manera en las observaciones generales. Entonces, remítanse, revisen las observaciones generales y donde estén sus temas, busquen ahí los elementos. Y les va a dar muchos elementos de derechos, principios. A ver, las observaciones, ¿qué les van a decir? A ver, que yo veo que andan... Yo, la verdad, no es porque no se lo hayamos dado en clase, sino siento que ustedes no se han puesto a revisar el material porque no han querido. Sinceramente, ¿qué les puedo decir? Yo no, ustedes son muy adultos, yo no voy a tener ningún problema con eso. Les voy a enseñar para que vean. Porque esto es importante. Porque claro, se restringen solo a leer al guillo de lo que he puesto, pero les he puesto mucho material para que vayan revisando. Pero es para ustedes, van a ser juristas, ya deberían tener más. No tengo yo que ponerles Sí, profesora, las no. observaciones las hacen los comités y en ellos les dicen a los estados en qué deben trabajar, ¿no? O sea, si llegan a tener conocimiento de un caso, les dicen, el Estado mexicano incumplió tal, porque ha desprotegido, por ejemplo, a los indígenas, y Estoy de esas las acuerdo, hacen los corazón, comités. pero la observación en sí, adentro, por ejemplo, a ver, alguien que coja el caso Radilla, que es desaparición forzada, ¿cuál es el derecho principio por excelencia que se viola ahí? A ver, para que vean. ¿Cuál es el caso de Rosendo Radilla? ¿Qué es desaparición? La vida, La libertad. ¿Cómo la Derecho libertad, a la- corazón? La vida. la integridad a la vida, ¿no? La vida, la integridad física y la Derecho a la vida. vida. Mira, observación número 6, derecho a la vida. Vamos a entrar. ¿Qué dice la observación general número 6 de derecho a la vida? Gracias, María Rosa, que me lo mandaste porque la estaba buscando. Yo les puse un archivo completo con todas las observaciones. Las pueden bajar, imprimir y revisar. Este está en la página. ¿Qué dice? Aquí dice, derecho a la vida, te va a ir, son párrafos, no son ni artículos, son párrafos con numeración, que pueden pretender ser artículos, pero te va definiendo qué es el derecho a la vida, ¿no? Te lo va a ir definiendo. Entonces, y te va a ir definiendo sus elementos fundamentales. Fíjate, el derecho a la vida es uno de los derechos menos definidos de todos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hay consenso. ¿Dónde empieza? Ni dónde termina. Pero sí hay muy clara la definición del centro, ¿no? Que cuando hay vida, no la puedes violar, no la puedes matar, no puedes afectar su integridad física, ¿no? A ver. que es un derecho supremo del cual no se permite suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales. Exacto. Aquí incluso ponen más fundamento, incluso porque, ¿no? El comité observa que la guerra y los otros actos de violencia masiva siguen siendo un flagelo en la humanidad, que arrebata cada año a la vida millares de seres humanos. De hecho, a ver si tiene fecha, es del 82. Es del 82, de 1982. El tema termonuclear, porque tiene un contexto histórico siempre. Estas observaciones generales implican que algo, que llega un momento en que lo defines más para que
se ha frenado cualquier conflicto bélico. Recuérdense que había muchos conflictos todavía, bueno, hay muchos, todavía hay invasiones, ahora por drones, matan gente, total, Estados Unidos siempre lo ha hecho. La protección contra la privación arbitraria de la vida que se requiere de forma explícita en la tercera frase del párrafo 1 del artículo 6 es de importancia capital. Está hablando, el comité observa en particular que existe una vinculación entre el artículo 6 y el artículo 20 que dispone que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra. Está hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como toda actividad que constituye incitación a la violencia. Párrafo 2, a ver, ¿de qué está hablando? También de la Convención de Genocidio. Fíjense hasta dónde se van ellos, las primeras convenciones. A ver, la Carta de Naciones Unidas, no, Carta de Naciones Unidas, prohíbe ya la amenaza del uso de la fuerza por un Estado contra otro, salvo un ejercicio de derecho intrínseco de defensa propia. El comité estima que los Estados tienen la suprema obligación de evitar las guerras, los actos de genocidio y demás actos de violencia de masas que causen la pérdida arbitraria de vidas humanas. Se van al punto inicial de la Carta de Naciones Unidas, no la Declaración Universal de Derechos Humanos, de prohibición de la guerra. Eso es derecho internacional público. Ahí lo deben haber visto. Y el uso de la fuerza entre los estados, que está prohibido. Eso está prohibido, eso no se puede hacer. Por eso hay mucho debate hoy todavía sobre la guerra, incluso las formas de guerras nuevas hoy que hay, no sé si lo han visto, guerras híbridas, guerras psicológicas, guerras mediáticas, las guerras con mecanismos no convencionales. Es un tema, por ejemplo, que yo estoy trabajando muchísimo, a mí me encanta, me gusta mucho porque se está dando mucho, a ver, no es que me guste, se está dando en la realidad social, se está dando mucha guerra no convencional, no te meten un bombazo, ahora te lo hacen de otra manera. Entonces, bueno, todo esto tiene fundamento en la Carta de Derechos Humanos. Tú lo vas leyendo y vas a ir buscando y vas a ir viendo cuáles son los elementos del derecho a la vida. Al principio te dicen el artículo 6 y el 20 de la Carta de la Carta de las Naciones Unidas, dice, está prohibida por ley la propaganda a favor de la guerra, como está prohibida toda incitación de violencia, etcétera, etcétera. Y después empieza todas las prohibiciones con respecto a la vida. Y aquí van argumentando que implica privar de la vida. Privas de la vida. La desaparición forzada no te privas. La libertad es un primer momento en lo que tú entiendes que hay una desaparición forzada. Cuando se declara la desaparición forzada, no, te están privando. Es una acción en la cual la persona no aparece de ninguna manera. Luego, entonces, lo que hay implícito es vida, no es un tema de libertad. Fíjate, un poquito aclarando a Gerardo. Gerardo, para mí, una acción de secuestro sería privación de libertad. ¿Sí me entiendes? No es lo mismo. Pero cuando se declara desaparición forzada, busca la declaración, el convenio contra las desapariciones forzadas para que veas las características del tipo delictivo. Y tiene que ser, son acciones donde la realiza el Estado y el Estado no da de sí dónde está la persona. Y no te lo va a decir. Y cuando ya eso se declara, cuando está el delito por medio, es la vida, no es un tema de libertad. No es que te tenga retenido. Claro, puede haber un impasse de temas de que te tiene desaparecido, que tú no sabes dónde está y te tienen retenido en algún lugar, pero realmente ya cuando se declara, ahora no recuerdo, tendría que buscar la convención y ver todo el tipo, pero el otro día yo lo analizaba con una compañera, porque están diciendo, por ejemplo, que en algunos lugares hay una policía que te busca, la policía te dice, no, tiene que acompañarme conmigo a la estación policial, ¿no? Y en lo que llegan, te registran, pasaron a lo mejor 12 horas. No puedes decir que hay desaparición forzada ahí. Y una vez que te registran, no hay desaparición forzada, porque justamente lo que no hay es registro de la autoridad. Hay una serie de elementos importantes, por eso hay que relacionar bien los derechos y estar ubicado en materia de los delitos estos de lesa humanidad. Bueno, aquí van todos los elementos. Dice, el derecho a la vida ha sido interpretado de forma restrictiva. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Ahí empiezan los elementos. No puede entenderse de manera restrictiva y la protección del derecho exige que los estados adopten medidas positivas. Cuando empieza a decir aquí, los estados adopten medidas positivas, aquí hay obligaciones ya.
siempre van a encontrar las obligaciones pegadas a los derechos, no las van a encontrar tan separadas. Algunos sí, pero otros no. Bueno, y ahí empieza a decir cosas que pueden hacer los estados, abolir la pena de muerte, son medidas que pueden tomar. Y habla de, fíjate, es cortita, ¿no? ¿Por qué es tan cortita? Tiene 7 párrafos, porque no pueden decir que empieza con a las 12 semanas, ni empieza con la concepción, porque eso iría contra el aborto, ni pueden decir que termine en la muerte cerebral, porque eso iría con el tema de la eutanasia. Entonces, aquí el derecho a la vida tienen que desmenuzar cada oración y ver cuáles son sus derechos. No nos da tiempo. Vamos a otra. No, las 7 no me interesa. Voy a buscarles una que se vea muy claro, porque los derechos civiles regularmente son más escuetos. Mira, derechos del niño, observación 17, derecho a la intimidad. Inés, número 16, derecho a la intimidad, estaría vinculado al caso de Inés, por ejemplo. También tenemos la de no discriminación, esa observación hay que verla siempre también, que va a estar en muchos de los casos que van a analizar. Aquí la 23 en derecho a las minorías, puede ser por los indígenas, tribales, pero a mí realmente no, yo no lo trabajo, yo trabajo convenio 169 de la OIT. ¿Dónde está la...? Estas son las de los derechos humanos, del Comité de Derechos Humanos. Pero aquí no tenemos la de los comités. A ver. Porque las del comité están mucho mejor trabajadas desde el punto de vista mírenlas aquí. Discapacidad de los D en general, vivienda adecuada. Por ejemplo, miren vivienda. El derecho, a ver, el de salud. Ajá, exacto, era la 14. El vivienda es la 4, a educación la 13, alimentación 12. Miren, derecho al agua, para que vean. El agua, primero te dicen qué es el agua, ¿no? Y te dan un contexto sobre el agua. El fundamento jurídico, estos están mucho mejor trabajados porque son muy posteriores. Este es del 2002. Entonces tienen mejor trabajo técnico-jurídico, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí van conmigo o ya se fueron? Ya me dejaron aquí solo hablando de mí. Bueno, el fundamento jurídico del derecho al agua, ¿sí o no? Veo a María Los Ángeles solo es la única que me contesta. Los demás se fueron al día de hoy. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora, aquí estamos. Gracias. Estamos. Bueno, Estamos, profesora. gracias. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Eso es desempaque completo. Ese es el desempaque de los derechos. Ahí está. Un abastecimiento adecuado, salubre, es necesario para evitar la muerte por deshidratación. Y ahí empieza. Después habla de interdependencia. El párrafo 3. Cómo se relaciona el agua con otros derechos, ¿no? A un nivel de vida adecuado, a la alimentación, te hace la interdependencia con los demás derechos y otras observaciones generales. Después, el derecho al agua ha sido reconocido por documentos y se relaciona con otros convenios. Te dice los convenios con los que se relaciona. Discriminación, la forma de discriminación de la mujer, los niños, niñas, todo esto. El Estado se ha ocupado del derecho al agua, y te va relacionado también con los artículos de los pactos, ¿no? El agua es necesaria, estoy buscando aquí, por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos. Seguimos con la interdependencia aquí. El agua y los derechos del pacto. Sigue con la interdependencia, el tema de las mujeres, los agricultores, todo esto, de manera, el acceso al agua para la agricultura, todo esto, pueblos indígenas. Aquí los grupos vulnerables. El párrafo 7. El 8, el tema ambiental. Y contenido normativo del derecho al agua. Punto 2. Aquí es donde vienen todos los elementos del derecho al agua. ¿Entraña qué? ¿Qué entraña? Todos los elementos. Y aquí dice, los elementos adecuados al derecho al agua, y aquí empieza a relacionarlo con los principios. Dignidad, por ejemplo, para que vean.
¿no? Y a la vida y a la salud, porque la salud es fundamental, el agua es fundamental para la salud, por eso te lo ponen siempre, ¿no? Entonces, para que vean que está mucho mejor trabajado, aquí está el desempaque: disponibilidad, calidad, accesibilidad, accesibilidad física, accesibilidad aquí es accesibilidad económica. Accesibilidad física, accesibilidad económica. No, disculpen, accesibilidad general, la física, la económica. No discriminación. Y acceso a la información. Tiene todo el desempaque, el derecho al agua. Les estoy poniendo un ejemplo para que vean. Temas especiales de amplia aplicación dentro del derecho al agua. No discriminación e igualdad. Principios. ¿Sí? A ver. Sí, sí, aquí seguimos. Y los estados partes deberán adoptar medidas, ahí empiezan ahí hay obligaciones. Empiezan las obligaciones y las pueden definir. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Y después vienen los pueblos, comunidades, sujetos vulnerables. Y miren, y aquí hay ya las obligaciones ya mucho más específicas. ¿Qué cosas son esas obligaciones? Y al final es el agua potable y el saneamiento. Es decir, que todo eso se le aplica al saneamiento también. Son dos derechos. Bueno, aquí tienen obligaciones legales específicas y están mucho más específicas. Las de respetar, proteger, cumplir, todas. Así están todas las observaciones que son de los años 2000 para acá. A ver, ¿por qué quiero que entiendan esto? Esto es importante. A la izquierda está en inglés, a la derecha en francés, por eso no se los pongo, no tiene sentido. A ver, ¿qué me interesa de esto? Ya se va a acabar la clase. ¿Qué me interesa de esto? No es que se sepan las observaciones, es que ustedes puedan, para determinar sus derechos y eso, lean la sentencia, pero si ustedes ven que hay unos derechos, principios fundamentales, vayan a las observaciones generales. Las observaciones les van a dar los elementos de derechos, sus derechos. Si son muy viejas las observaciones, no le van a dar tantos elementos como el que vimos en la vida, que es el año 82, pero si son del año 2000 para acá, 90 para acá, hay muchos, están mucho mejor construidas. ¿Por qué les digo que lo hagan? Primero, para que estudien y sepan ubicar los documentos internacionales, y segundo, para que lo vean con más completitud, porque al final, si tú escoges una sentencia de la Corte Interamericana, se centra fundamentalmente en las violaciones de la legislación interamericana, pero no te va a alegar nunca la legislación nacional de los países, ni te va a alegar la legislación internacional del sistema universal. Lo hemos visto que no lo alega, no las relaciona, lo cual me parece bien, ¿no? Los jueces de la Corte Interamericana se centran en lo que se tienen que centrar. Está pasando esto, está pasando esto. Pero ustedes no, ustedes son estudiantes que ya se van a graduar de Derecho, luego entonces tienen que tener una mejor noción del asunto. Les va a ayudar a buscar en las observaciones o en los convenios internacionales que tienen que ver con esos sujetos mejores elementos para explicar el caso, explicar en todos los elementos que se ponen en el trabajo final, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendan. No es que se aprendan las observaciones ni que las lean todas, sino que tienen que ver con sus casos. Bueno, ahí se los dejo. Nos vemos el miércoles, seguimos con el caso. Sí, profesor, gracias. Derechos, principios y sus derechos más o menos abarcamos un poquito. Obligaciones estatales. Recuerden, relaciones con los principios, igualdad, libertad, dignidad en el caso. Y, ¿qué más? También relaciones con las características de derechos humanos, interdependencia, todo eso, para poderlo trabajar el miércoles, para que ustedes sepan cómo después trabajarlo con sus casos, ¿vale? Bueno, pasen lista todos y todas y gracias. Sí, profesora. Un abrazo, Vero, un abrazo a todos y todas, cuídense mucho. Gracias igualmente, profesora. Gracias. Sí, no me voy, de nada, gracias por participar, los que participan, activos o pasivos. Profesora.